Buenas tardes. Queremos, en nombre del Instituto Nacional de Salud, agradecer la invitación de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos a participar en este congreso. Lastimosamente, por las razones ya conocidas, hacemos uso de la tecnología. No podemos estar presencialmente con todo el auditorio, pero agradecemos este espacio y la tecnología que nos permite conectarnos y pues presentarles esta información y atender la invitación de acto. Queremos presentarles la situación del paciente pediátrico renal en lista de espera y también en esta presentación vamos a presentarles algunos datos de los pacientes trasplantados también, menores de edad. En primer lugar, bueno, la información que vamos a presentar de lista de espera corresponde a un corte que realizamos el 10 de marzo de 2020, hace un par de días, para presentar una información actualizada. Esta información, la fuente, es nuestro Sistema Nacional de Información de Donación y Trasplantes, Red DataINS, nuestro sistema nacional que recoge la información de todos los centros trasplantadores del país, de todas las instituciones, y las almacena y administra a través de este sistema de información en línea. Entonces, la información que tenemos a este corte nos presentaba un total de 62 pacientes en lista de espera a nivel nacional, menores de edad. Al respecto de su conformación o de la distribución en esta lista de espera, tenemos algunas características. La primera es con respecto al género, al sexo de los pacientes que están incluidos en lista de espera, es que pues coincidencialmente tenemos el mismo número de pacientes femeninos y masculinos menores de edad en esta lista, este corte. En cuanto a las edades, nuestra lista de espera para este grupo de edad se concentra entre las edades de 12 a 17 años. Tenemos allí 36 pacientes que representan el 58.1% de la lista de menores de edad para trasplante renal. No tenemos pacientes menores de un año y también tenemos un número, el que le sigue corresponde a los pacientes de 6 a 11 años. Son 18 pacientes que corresponden al 29%. Con respecto al estrato socioeconómico que está registrado en el sistema, tenemos que los 62 pacientes están ubicados entre los estratos 1, 2 y 3. Tenemos 6 casos no determinados, pero este dato nos parece muy importante resaltarlo porque, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, queremos romper algunos mitos relacionados con los procedimientos de trasplantes, que si bien son procedimientos de alta complejidad, son procedimientos que están incluidos en el plan de beneficios en salud de nuestra población colombiana, de nuestros residentes, y por tanto cualquier persona puede acceder a ellos independientemente de cualquier razón social, cultural, religiosa. Pueden acceder a la lista de espera. Entonces, fíjense que el dato habla por sí solo. Tenemos pacientes entre los estratos 1, 2 y 3, no tenemos pacientes identificados en estratos 4, 5 o 6. Eso quiere decir que tenemos, pues, de la población más vulnerable, de esos menores de edad, tienen acceso a la lista de espera para trasplante. El mayor número se encuentra en el estrato 2, que tenemos 34 pacientes que representan el 54.8%. En cuanto al régimen de afiliación en salud, el 71% de la lista de espera de menores de edad corresponden a el régimen contributivo. En cuanto a la etnia, tenemos un solo paciente de los 62 que es afrocolombiano. Todos los demás pacientes por la variable, como está considerada por DANE, son de otra etnia que básicamente son blancos o pacientes mestizos. En cuanto al grupo sanguíneo, la distribución de los grupos sanguíneos en la lista de espera para este corte era de 46 pacientes en el grupo sanguíneo O, que es el mayor porcentaje, el 74.2%. Luego sigue pacientes menores de edad que tienen el 16.1% de la lista, que son 10 pacientes, y 6 pacientes que tienen grupo sanguíneo B. En cuanto a la distribución de la lista de espera por regionales,
por su ubicación geográfica en lista de espera, tenemos que en la regional número 1, al día del corte de esta información, habían 1.730 pacientes en lista de espera para trasplante renal en Colombia, menores de, perdón, del total de la lista de espera. Los menores de edad eran 40 pacientes, que esto representa el 2% del total de la lista que conforman las instituciones prestadoras de servicios de salud que están en la regional número 1. La regional número 2, para el 10 de marzo, tenía 381 pacientes activos en lista de espera para trasplante renal, todos sus pacientes. De esos 381, el 1%, es decir, 3 pacientes, eran menores de edad. Para el caso de la regional 3, del total de su lista de espera, 280 pacientes, el 2%, perdón, 5 pacientes eran menores de edad. En cuanto a la regional número 4, tenían 69 pacientes inscritos en lista de espera, 2 de ellos eran menores de edad. En la regional número 5, el 5%, es decir, 12 pacientes, estaban ubicados en las IPS de esta regional, y para este corte no teníamos pacientes menores de edad ubicados en la institución trasplantadora de esta zona del país. En cuanto a la distribución por asegurador, esto es como una información global del aseguramiento de los pacientes menores de edad, tenemos la EPS Famisanar y Salud Total con el mayor número, digamos, que pacientes inscritos en lista de espera, y le sigue la EPS Sanitas, Medimás y Sura con 6 pacientes cada una. Luego tenemos la nueva EPS con 4 pacientes, y tenemos 4 pacientes que no tenemos identificado su asegurador en el sistema de información, y de allí en adelante pues siguen otras aseguradoras, principalmente del régimen subsidiado. En cuanto a los diagnósticos de ingreso a lista de espera de estos 62 pacientes en lista de espera con corte al 10 de marzo, tenemos que el 45% son pacientes que ingresaron a lista de espera para trasplante renal por un diagnóstico, una situación congénita o metabólica. El 21%, su diagnóstico, su motivo de ingreso estuvo asociado a una glomerulonefritis. El 13% a una causa desconocida o idiopática, y tenemos 10% de estos pacientes con otro tipo de causas diversas. Luego ya siguen un número menor de pacientes con otro tipo de diagnósticos, como las neoplasias. Un 3%, es decir, de estos 62 pacientes que estaban en esta lista de espera, reingresaron a lista de espera, es decir, son retrasplantes. Y luego siguen otras 2 causas, enfermedades intersticiales o la enfermedad poliquística renal. En cuanto a los tiempos que llevan esperando estos menores de edad en lista de espera, es decir, los 62 pacientes que tenemos hoy en día, tenemos que a nivel nacional el promedio de tiempo en lista de espera de los menores de edad, es decir, de estos 62 pacientes, es de 587 días. El promedio nacional, es decir, contando pacientes adultos y pacientes menores de edad, de los pacientes que hoy están inscritos en lista de espera, este corte, que eran alrededor de 2.700 pacientes, son 700 días en lista de espera. En cuanto al tiempo promedio que tienen estos menores de edad en lista, tenemos que o que se pueden alejar un poco más de este tiempo, pues tenemos aquellos ubicados en la regional número 2 que tienen 621 días esperando un trasplante, y otro que tenemos en la regional número 4, las IPS que están ubicadas en Santander, en Bucaramanga, tienen un tiempo menor al promedio nacional, que son 376 días de estos 2 menores de edad. Pues esto también, digamos, que está pues ligado al número que tenemos en lista de espera de pacientes pediátricos, 62 pacientes, y pues a los extremos que existen, ¿no? En la regional número 2 solamente tenemos 2 pacientes
o en la regional 4, perdón, tenemos 2 pacientes, o en la regional número 2 tenemos 3 pacientes, mientras que en la regional número 1, como ya lo decíamos, tenemos ubicados 40 pacientes. Los tiempos máximos y mínimos de todos estos menores de edad, el paciente que menos tiempo lleva esperando en lista de espera lleva 13 días, mientras que el paciente que lleva esperando más tiempo en lista de espera, que está esperando por un trasplante, tiene 2.242 días y se ubica en una de las IPS trasplantadoras o de los centros trasplantadores ubicados en la regional número 1. Un dato con respecto a la lista de espera y es de los 62 pacientes, ¿cuántos están sensibilizados? ¿Cuántos menores de edad tenemos hoy en día sensibilizados? Pues entonces, sensibilizados, es decir, con un PRA entre el 6 y el 85%, tenemos 10 pacientes sensibilizados. 4 de ellos para clase 1 y 6 pacientes para clase 2. En cuanto a pacientes altamente sensibilizados, es decir, pacientes con un PRA mayor al 85%, tenemos un paciente contra clase 1 y eso representa el 1.6% de la lista de espera. Ahora bien, una de las actividades que desde el 2017, posterior a la expedición de la Ley 1805, ha venido realizando el Instituto Nacional de Salud es el desarrollo de los criterios nacionales de asignación para trasplante, como una de las competencias que la ley le otorgó al Instituto Nacional de Salud. Desde el año 2017 hasta el año 2019, realizamos 3 conferencias de consenso para criterios de asignación de trasplante renal, que fue el primero en 2017, para trasplante hepático y para tejidos oculares. En este momento estamos haciendo el cierre del consenso de criterios de asignación para trasplante cardíaco que pues, justamente íbamos a adelantar en este congreso, pero ya estaremos retomando esa actividad con los grupos de trasplante cardíaco. Entonces, en estas conferencias de consenso, digamos que un factor común ha sido el dar una prioridad a los menores de edad en lista de espera y buscar hacer un match, una prioridad entre los órganos de los donantes jóvenes para los receptores jóvenes. Y es así como dentro de los criterios de asignación para trasplante renal, que fueron votados y acogidos por la Conferencia de Consenso en 2017, se dio una prioridad para el uso de donantes jóvenes para receptores menores de 18 años. Hoy en día nuestro algoritmo que ya desde el año pasado entró a producción a través del sistema Red Data, es decir, lo que se votó en la conferencia de consenso, lo que se aprobó, ya se corre a través del sistema de información, se corre en tiempo real, se hace el match, la asignación en tiempo real, junto con los datos del donante y del receptor. Entonces tenemos 2 puntajes que se consideran en el algoritmo. Uno de ellos es con respecto a la edad y es que el algoritmo le da prioridad a la asignación de los riñones de un donante menor de 18 años para un receptor menor de 18 años. Y la segunda regla, que también se encuentra en el consenso con respecto a la edad de los receptores pediátricos, es que si existiese un donante menor de 35 años, tienen prioridad para los receptores menores de 11 años y los donantes menores de 35 años con receptores con edades entre 11 y 18 años también tienen una puntuación. Estas reglas son excluyentes, tampoco quiere decir que se privilegie del todo el paciente menor de edad, pues digamos dejando de lado el resto de la lista de espera de los pacientes mayores de edad, pero sí que a los menores de edad les da una cierta prioridad, en especial cuando el donante es menor de 18 años. Ahora bien,
Ya sobre los pacientes que han sido trasplantados, quisimos aprovechar este espacio y contarles un poco cómo ha sido el comportamiento, no solo de los pacientes que hoy en día están activos, sino de los pacientes menores de 18 años que se han trasplantado. Para este fin queremos mostrarle una serie de datos de los pacientes menores de 18 años trasplantados entre el 2017 y el 2019 para trasplante simple de riñón. En esto en este análisis no estamos considerando los trasplantes trasplantes combinados. Entonces, digamos que de las primeras observaciones importantes y que hemos hecho en los últimos años es el incremento del trasplante con donante vivo en Colombia. En general, el trasplante total con donante vivo y cadavérico estamos evidenciando un aumento casi del 11% por año en donante vivo. Para el caso de los trasplantes pediátricos realizados en este periodo de tiempo, encontramos que en el 2017 estábamos realizando un 21% de los trasplantes realizados ese año que fueron realizados, perdón, un 22% de los trasplantes realizados en ese año fue a menores de edad. Para el 2019, números varió, fueron menores en 49 trasplantes. Sin embargo, si lo miramos contra el porcentaje total de los pacientes trasplantados, esto corresponde al 31%. Frente al género de los pacientes trasplantados en este periodo de tiempo, de los pacientes trasplantados de riñón, tenemos en el 2017, por ejemplo, el 65%, es decir, 36 pacientes, fueron trasplantados niños, hombres, mientras que el 34% fueron niñas menores de edad, las trasplantadas. En 2019 esta cifra se aproximó, es decir, tuvimos 59% hombres, niños, versus 40% de niñas trasplantadas. En cuanto a los rangos de edad de los pacientes pediátricos, de los pacientes menores de edad que han sido trasplantados, tenemos con donante cadavérico, no hemos tenido trasplantes de menores de un año en este rango, en este periodo de tiempo, menores de un año. Nuestros trasplantes han sido todos entre un año y 17 años. Tenemos con donante cadavérico, del total de trasplantes realizados, pues el mayor número se concentra en, en los rangos de edad entre 12 y 17 años, eso es el 18.5% con donante cadavérico en hombres. En mujeres tenemos, perdón, en donante vivo tenemos el 3.3% que está ubicado en las edades de 6 hasta 17 años, divididos en dos grupos. En el caso de hombres tenemos con donante cadavérico, tenemos el principal grupo donde se concentra el mayor porcentaje es en pacientes menores de edad entre los 12 y los 17 años con el 21.2%, y en donante vivo de hombres trasplantados tenemos el 7.9% en este mismo grupo de edad. Ahora bien, con respecto a los números, el tiempo en lista de espera de esos pacientes trasplantados, tenemos ya para los años 2017 y 2019 específicamente, un número de días, un promedio de días para donante cadavérico. El número, digamos, máximo en estos tres años fue de 120 días en espera, es decir, conforme ha aumentado la lista de espera, conforme ha crecido, se ha incrementado la lista de espera, hemos tenido, pues, por supuesto, un aumento de los tiempos en lista de espera de los pacientes trasplantados entre 2017 y 2019. Entre 2018 y 2019. En este mismo periodo de tiempo tuvimos unos mínimos, entre 6 y 7 días. En 2018 tuvimos un menor de edad que solamente esperó 3 días en lista de espera,
y un tiempo máximo. El paciente que más tiempo esperó por un trasplante fue 1.579 días en 2019 y en 2018 fue de 1.844 días. En cuanto a la compatibilidad de grupo sanguíneo donante-receptor, tomamos la información del año 2018 y 2019 del sistema Red Data INS, donde ya tenemos, digamos, la trazabilidad donante-receptor y ubicamos cuál fue la compatibilidad, si se usó compatibilidad o isogrupo para el trasplante, encontrando que en el caso de los donantes vivos tenemos o se trasplantó principalmente utilizando isogrupo, es decir, de receptor A de donante vivo, grupo sanguíneo A para receptor grupo A, el 21.4% y digamos también el porcentaje grande es de donante vivo grupo O para receptor grupo O, 53.6%. En cuanto al donante cadavérico, ocurre digamos también el mismo comportamiento en términos del uso de isogrupo que para este grupo de periodo, para este periodo de 2 años, fue en el grupo A que tenemos el 19.5% y en el grupo O el 59.7%. Sin embargo, cuando vemos ya en porcentaje entre el donante vivo y el donante cadavérico, en donante vivo también hay un número importante de casos que se trasplantan utilizando compatibilidad en donante cadavérico, si el porcentaje mayor es a través de isogrupo. Ya como un dato adicional también de los pacientes trasplantados, encontramos que en este mismo grupo de edad, a partir del 2017, cuando se aprobó la conferencia de consenso de criterios de asignación para trasplante renal, se incluyó un algoritmo específico para pacientes sensibilizados. Por tanto, empezamos a incluir dentro de las variables de información de nuestros pacientes en lista de espera el grado de sensibilización y tenemos dentro del sistema a partir de 2018 la información de los pacientes sensibilizados y altamente sensibilizados. Entonces, en 2018, de los trasplantes que se realizaron, 26%, es decir, 12 casos, fueron pacientes sensibilizados trasplantados. Y en este mismo periodo de tiempo tuvimos 2 casos que pacientes menores de edad que se trasplantaron, pero de los cuales no se tenía un reporte de PRA. En ese mismo año, en el 2018, altamente sensibilizados, tuvimos un paciente sensibilizado, es decir, con un PRA mayor al 85%, que se trasplantó con donante cadavérico. En cuanto a los pacientes sensibilizados, es decir, entre el 6 y el 85%, tuvimos un paciente que se trasplantó con donante cadavérico y 8 pacientes que se trasplantaron también con donante cadavérico y que representaron el 17% de los pacientes trasplantados. En cuanto al año 2019, tuvimos 0 pacientes trasplantados que fuesen altamente sensibilizados y en ese año, el año pasado específicamente, también de los pacientes trasplantados tuvimos un paciente trasplantado con donante cadavérico para clase 1 y tuvimos 4 pacientes trasplantados sensibilizados para clase 2. En cuanto a donantes vivos, también tuvimos un paciente que se trasplantó sensibilizado. Para este año, para el año 2019, tuvimos un paciente que no tenía reporte de PRA. Bueno, queremos entonces agradecer este espacio, esperamos pues que esta información sea de utilidad. Estamos profundizando los análisis relacionados con
los criterios de asignación o con el uso de criterios de asignación para trasplante de riñón en Colombia, una vez aprobados los criterios de asignación en 2017 y digamos que implementados el año pasado, en el año 2019, ya a nivel nacional a través del sistema de información Red Data INS. Esperamos también que esta información pues, permita la toma de decisiones y la actualización en un futuro de los criterios de asignación que estamos utilizando hoy en día. Para eso también esperamos tener un espacio con los grupos de trasplante, por supuesto, del país, para profundizar en los análisis, en algunos tipos de análisis sobre el comportamiento de las listas de espera, tanto en pacientes menores de edad como mayores de edad. Para finalizar, pues queremos felicitar a Acto por permitirnos tener este espacio con ustedes y pues por haber adelantado de una manera tan rápida la organización de este evento utilizando pues la tecnología. Muchas gracias.